Muy bien, en esta mañana vamos a continuar con una serie de reflexiones que lleva como título un versículo de la Biblia. Fíjense allí, la salvación es de Dios. No dice dónde está, pero está en el libro de Jonás y también repetida en uno de los salmos. Y es muy importante este tema. Uno dice, ¿y por qué, pastor, tantos domingos que trata este tema? Precisamente porque es un tema vital para el ser humano. Y sobre todo porque la cristiandad del siglo XXI produce un efecto, o se está viendo, que en muchos lugares donde se manifiesta ser cristianos, en las iglesias, no toda la gente que participa de los cultos y que aún dice ser cristiano, lo es. Entonces es muy bueno que tengamos reflexiones, como dice Pablo, que debemos examinar nuestra fe, si es la fe real. Quiero decirles que la salvación es de Dios, pero ha sido ordenada al hombre. Cuando el apóstol Pablo está predicando ante los grandes sabios, entre comillas, de Grecia, en la ciudad de Atenas, él dice claramente que Dios ordena a todo hombre, en todo lugar, que se arrepientan. ¿Eso qué quiere decir? Que no obedecer la orden de Dios de recibir salvación, siguiendo los pasos de la Biblia, está resistiendo un mandamiento de Dios. La salvación es de Dios. Y vamos a leer el capítulo 10 de Juan, 3 versículos que son los más claros en todo el Nuevo Testamento para afirmarnos que esta salvación que Dios ofrece y que es de Él, no se puede perder. Y aclaro muy bien, si es que la persona ha iniciado una relación verdadera en una intimidad real con Jesucristo. Porque a veces nosotros hacemos doctrina de la práctica, vemos a una persona que hace prácticas religiosas, posiblemente asiste a algún culto de alguna iglesia en forma muy continuada, diríamos en forma muy religiosa, y después notamos que se aparta totalmente de los principios que una vez decidió o pensó seguir. Y entonces decimos, perdió lo que tenía. No perdió lo que tenía. No tenía nada, manifestó algo, una expresión artificial, y la realidad desmintió su declamación. Porque el que es de Dios siempre será del Señor. Y fíjense, vamos a leer ya, 27 de Juan 10. Mis ovejas oyen mi voz, la de Cristo, porque es Cristo, Jesús hablando. Y yo las conozco. Es muy importante que Dios te conozca a vos. A su vez también es importante que vos conozcas le conozcas a Él. Pero la primera acción la toma Dios. Yo las conozco y me siguen. Y yo les doy, fíjense que está en presente, no dice yo les daré, les doy vida eterna. Y no perecerán jamás. En el original esto es voz media y quiere decir no se destruirán a sí mismos, a sí mismas. Porque muchos dicen, no, yo sé que Dios me puede cuidar, pero yo puedo tomar una decisión equivocada. Bueno, si sos de Dios, nunca vas a tener una decisión equivocada para destruirte a ti mismo. Y luego, por eso dije que este texto es el más claro en todo el Nuevo Testamento para afirmar la realidad de que el que es salvo de verdad siempre lo será. Hay aquí en el griego una doble negación. Va a decir... En el castellano dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Dice en el original griego, que no contradice lo que está aquí, por supuesto, no, nunca. Una afirmación, aunque es una partícula negativa, no, nunca, las arrebatará de mi mano. Yo te pregunto, ¿quién puede abrir la mano del Señor? Porque Dios tiene la cualidad de ser todopoderoso. Y al ser todopoderoso no hay límite para su poder. Y entonces, ¿quién puede superar al Dios Todopoderoso? Nadie. El diablo, por supuesto, que habría querido intentar quitarnos de la mano del Dios Todopoderoso, pero no lo intenta porque no puede, porque Él no es todopoderoso. Por eso dice, nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Bueno, acá sube la seguridad. Porque primero está hablando Jesús de su propia mano. Pero acá habla de la mano del Padre. Muy bien. Entonces vamos a la primera placa.
que va a pasar Tomás, es imposible vivir una vida cristiana, por eso tocó este tema, en forma consistente y madura, sin comprender en una forma clara cómo llegué yo a ser salvo. Es un tema recurrente en las iglesias, el tema de salvación, y siempre nos acompañan personas que hace muy poquito que están llegándose a la Biblia o a la iglesia. Entonces vamos a aclarar qué significa ser salvo. Significa, en primer lugar, que cada pecado nos ha sido perdonado. Y no solamente perdonado, y esto por eso agradezco tanto a Dios, sino que ha sido olvidado. No es que Dios no puede recordar, Él tomó la promesa de no recordar. Está en un texto del Antiguo Testamento. Segunda característica de qué significa ser salvo, es que Jesucristo, por medio de su Espíritu, vive en nosotros y nos da paz, poder y propósito. ¿Para qué? Para vivir esta vida sobrenatural que viene del cielo a nuestro corazón. Y tercera característica para entender qué significa ser salvo, es que a veces lo único que se tiene en cuenta esto, pero no es lo único, es que cuando muramos o nos partamos de este mundo o que el Señor vuelva, iremos al hogar celestial. Porque a veces pensamos que la salvación es solamente con ese propósito, no es así. Es para vivir de una manera diferente. Ahora, uno dice, ¿y para qué, pastor, nos sirve conocer estas cuestiones de la salvación y de la seguridad de salvación? Porque saber que puedo ser salvo es una muy buena noticia. Saberlo que puedo ser. Eso me ocurrió a mí cuando me convertí, ¿no? Después saber que puedo tener la certeza de esa salvación es algo bárbaro. Pero mi amigo, saber que esa salvación jamás podrá perderse, eso es una noticia excelente. Y por eso tenemos que disfrutarlo. ¿Por qué razón? Porque cuando uno sabe que el futuro no es seguro, entonces de ninguna manera nos concentraremos en nuestro presente. O sea, la manera en que yo pienso cómo va a ser mi futuro determina la manera en que yo vivo mi presente. Les doy un ejemplo clásico que tal vez una vez mencioné hace muchos años en la iglesia. Se estaba construyendo una represa, o también hace poco la recordé. Se estaba haciendo una represa en un lugar donde había una pequeña ciudad o pueblo de muchas casas bonitas. Era un lugar paradisíaco, las casas estaban llenas de jardines. ¿A cuál más hermoso? Pero era el lugar estratégico para hacer el embalse de un río que iba a cubrir esas casas completamente con agua. Las iba a sepultar. Entonces el gobierno, fue en el primer mundo esto, compró cada una de las casas y le dijo, hasta que no esté listo todo el preparativo para el embalse, pueden seguir viviendo aquí. ¿Saben qué pasó? La gente que se había esmerado por tener mejor jardín descuidó totalmente su jardín. Llegó a llenarse de yuyos, de hormigas y parecer algo que estaba totalmente abandonado. ¿Por qué razón ocurrió eso? Porque esa gente no tenía expectativa de futuro para ese lugar, entonces se decidió abandonarse. Por eso es muy importante que como cristianos estemos seguros de nuestra relación con Dios y que esto tan maravilloso no ha de perderse. Es un tema que ha dividido a los cristianos en cuanto a interpretar si la gracia de Dios tiene límites, se termina en algún momento y se puede perder la salvación o no, que hizo pelear, bueno, una manera de decir, a dos teólogos del siglo XVI, Calvino y Arminio, de los cuales no quiero referirme en absoluto, no porque no los respete, sino porque más allá de lo que ellos discutieron, lo que interesa es la palabra de Dios. Y entonces voy a citar lugares de la palabra de Dios donde va a ser importante porque es la única información fidedigna que tenemos y no la opinión de los hombres. Juan decía, ya en el primer siglo, en su primera carta, hablando de personas que iban y venían de las congregaciones, pero con inseguridad de su verdadera relación con Dios. Y él decía, el apóstol Juan, salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Pasó un juego de palabras, porque si hubieran sido nosotros, no hubieran salido. Y eso comprueba, dice Juan, que no todos
son de nosotros. Nosotros se refería a los cristianos. Y ya iniciamos hace 15 días, o más, perdón, la primera parte de esta reflexión, y vamos a hacer un repaso. Son 8 razones que empiezan con la palabra P. Vamos a la siguiente placa. La primera cosa que dijimos, en la cual basamos nuestra seguridad, no en lo que dijo Calvino ni Arminio. Bueno, Arminio diría que se puede perder. Pero ningún ser humano, sino lo que dice Dios. Miren, allí están las enumeradas. En primer lugar, la promesa del Dios Todopoderoso. Dios lo ha prometido. Uno dice, ¿dónde? Uno de los más claros es Romanos 8, donde Pablo estaba diciendo, por lo cual estoy seguro. Y menciona 10 cosas, no una, 10 cosas que no nos podrán separar de Dios. Son 10 oponentes. Es la muerte, la vida, los ángeles, los principados, potestades, lo presente, lo porvenir, ni lo... Nada de esto, y agrega una cosa importante, ni ninguna cosa creada. Y yo soy cosa creada y vos sos una cosa creada. Así que por más que te esfuerces, si sos de Cristo, jamás podrás revertir la tarea de la redención en el corazón tuyo. Por eso, la placa que sigue, a ver si no hice méritos para tener la salvación, no podré provocar ningún desmérito. Perdón, vamos a la placa anterior. Mi seguridad descansa en la perseverancia de Dios, no la perseverancia humana. Pablo decía, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, el punto 2, dice él, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es muy importante este versículo. Piensen bien, lo voy a repetir despacio. Estando persuadido, quiere decir estando convencido. ¿De qué, Pablo? Del que comenzó, punto que hay que hacer referencia y énfasis. Comenzó en vosotros, Dios, la buena obra, salvación. La perfeccionará, la mejorará, quiere decir que seguirá actuando en vos para hacerte una mejor persona, pero en las fuerzas de Él. Y dice ¿hasta cuándo? No dice hasta que apostatés. No dice hasta que te volvás de nuevo incrédulo. No dice hasta el día que vivás de nuevo en el pecado. Dice hasta el día de Jesucristo. Eso quiere decir que no hay interrupción en la obra salvadora. Si es que es verdaderamente obra salvadora en el corazón del hombre. No puede interrumpirse, porque si no estaríamos quebrando la perseverancia divina. Tercera razón. Mi seguridad descansa en la predestinación, palabra que muchas veces no queremos usar los que predicamos porque hay que aclararla muy bien. Es predestinar de antemano. ¿Por qué razón? Porque puede haber una falsa deducción. ¿En qué consiste la falsa deducción? Porque si Dios predestina a personas que se van a salvar, entonces, mi mente carbura de esta manera, Dios predestina a personas que se van a perder. Y eso presenta un Dios que no es el Dios que revela la Biblia. Porque en la Biblia no existe ningún versículo que diga que Dios predestina a personas a perderse. Todas las veces que aparece este verbo en el griego, perdonen que mencione esto, jamás está referido a personas que se pierden. Siempre a personas que se salvan. Así que si yo y vos hemos sido predestinados a la salvación, ¿quién puede ir contra el propósito de Dios? Porque dice 2 Timoteo 1:9, que dice que, hablando de Dios, nos salvó, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo y antes, escúchame bien, de los tiempos de los siglos. Siempre repetimos algo para que nos quede. Antes que Dios dijera, sea la luz, Dios dijo, sea la cruz. Y allí el Señor nos predestinó porque estábamos en Cristo, sin virtud absoluta en nosotros, porque no la tenemos, ni la lograremos, ni jamás podremos aspirar a tenerla. Solo, y por eso se llama gracia. Gracia son las riquezas de Dios a expensas de Cristo, porque todas estas consideraciones no las podemos analizar ajenas a la luz de la cruz. De ahí deriva todo. Jesús no solamente murió para cargar con mi pecado, sino que Jesús murió en la cruz para ocupar mi lugar.
que era el que yo merecía por mi pecado. Así que la predestinación es algo que Dios ha determinado. Romanos 8, 29 y 30. Cuarto punto, mi seguridad eterna descansa en la perfección que produce el sacrificio de Cristo. Esto lo consideramos en la Cena del Señor hace un mes y medio. Porque dice Romanos 10, 14, y lo leo despacio, porque con una sola ofrenda hizo perfectos a todo ser humano para siempre a los santificados. ¿Cuál es esa ofrenda? Su sangre preciosa. Así que el perdón de pecados viene sin la ley y sin las obras del hombre que cree. Quiere decir que Jesucristo murió por el más moralista de los hombres que haya cometido la menor cantidad de pecados, así como el más cruel y hipócrita y desenfocado de los pecadores. Todo ese abanico lo cubre la cruz de Cristo. Por eso es nuestro Salvador. Por eso hizo perfectos para siempre los santificados. Quinto elemento, fíjense que todo empieza con la P. Promesa, primero dijimos. Perseverancia, 2. Predestinación, 3. Perfección de Cristo, 4. Posición en Cristo, 5. Todo lo que ha derivado en favor de nosotros es porque estamos en una posición sin igual. Si vos hace poco que lees la Biblia, te vas a encontrar con una sorpresa cuando la leas en los escritos de Pablo, y que es Dios el que escribe a través de él, que aparece una frase muy chiquitita, pero que tiene una potencia y un poder inigualable cuando dice que estamos en Cristo, ¿no? Aquella famosa frase o declaración de Pablo, de manera o de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Por eso muchos escritores hablan de la nueva humanidad. Cuando Cristo vive a través del Espíritu Santo en el corazón de cada cristiano, crea la nueva humanidad. Por eso ahí hay Adán, que es cabeza de la vieja creación. En Adán estamos condenados y somos descendientes de él. Pero en Cristo y su descendencia formamos parte de con este nuevo nacimiento, de la nueva humanidad. Y decíamos, ya termino con el repaso para los últimos 3 puntitos, cuando vino el diluvio universal, cosa que está comprobada por la ciencia, Dios le fue dando órdenes a Noé. Por supuesto que lo mantuvo con órdenes con más de 120 años, porque 120 años fue que predicó, así que lo llamó antes. Cuando llegó el momento cúlmine, que ya estaba todo listo, el barco era un anfibio que tenía 3 pisos, era un barco gigantesco. Estaba todo preparado, él predicó y los únicos que aceptaron en su mensaje fueron sus 7 familiares, su esposa, 3 hijos y 3 nueras. Pero hay una frase extraordinaria en el libro de Génesis que define una figura de salvación. Dice Génesis, creo que 7, Dios dijo, entra. Uno dice, ¿qué puede ser en un lenguaje común la palabra entrar? Es que Dios estaba en el arca y le estaba diciendo a Noé, entra al arca. Y es una figura de salvación porque fue repetida por Pedro en el Nuevo Testamento y por eso es un tipo, es una figura literaria, sería como un ejemplo supremo que se dio en el Antiguo Testamento y cuando la salvación vino en Cristo, Cristo es el antitipo del arca, o sea que es un equivalente, un ejemplo previo de la salvación. ¿Por qué razón? Solo se salvaban en el mundo del diluvio los que confiaban en el mensaje de Dios e iban al arca. Solo se salvan hoy día los que acuden a Cristo. Y así como el arca, Noé pudo haber sucumbido solo si el arca se hundía. Y los creyentes que confiamos en Cristo solamente podríamos perder la salvación, cosa que no va a ocurrir o no ocurrió, si Cristo hubiera quedado yacente con su cuerpo inerte allí en la tumba, sin ningún hálito de vida, pero el Señor, Dios Padre, le levantó para triunfo de este Señor glorioso del cual somos parte. Por eso estamos en Cristo. Noé cuando iba en el arca podía tropezar mientras era un lugar a veces un poquito doloroso porque había lleno de animales y había que limpiar. Y por hacer las tareas Noé podía haberse caído.
pero siempre si cayó alguna vez, se cayó dentro del arca. Nunca fuera del arca, no iba prendido con alfileres allí o atado al mástil, no, mástil no había, pero prendido ahí a la madera del arca. Estaba adentro, figura de estar en Cristo. Por eso dice Efesios 1:13, que cuando creímos fuimos sellados. El arca estaba sellada, no entraba una gota de juicio. Si estás en Cristo, ninguna gota de juicio caerá sobre tu vida. Ten la seguridad. Bueno, vamos a los últimos 3 puntos para concluir esta reflexión. Y vamos a la nueva P, posesión. Punto 6. Mi seguridad eterna descansa en la posesión. ¿Qué posesión, Carlos? La que dice Jesús en Juan 5:24. Cuando Él dijo, de cierto os digo. Cuando Jesús usa esa expresión en el lenguaje original hebreo, está diciendo, el que me escucha, pero escuche bien, porque lo que voy a decir es demasiado importante para pasarlo por alto. ¿Qué es lo que hay que escuchar? El que oye mi palabra, Juan 5:24 leo, y cree al que me envió, tendrá posiblemente la vida eterna. No, me estoy equivocando. Dice, tiene vida eterna. No es un potencial, es un presente. En realidad, el ser humano, sin Cristo, podrá tener inmortalidad porque Dios va a juzgar a las personas que rechacen este regalo de Dios, esta orden de ser salvos, y va a enviarlos, o mejor dicho, no que Dios los va a enviar, se van a ir por sus propios medios a un lugar de condenación. Pero acá está diciendo el Señor algo muy importante, que tenemos vida eterna. Y yo quiero decirte que el primer día, el instante en que descubriste esta gran verdad, y Cristo vino a tu corazón, se produjo la primera resurrección en tu vida. Los que somos cristianos aquí, espero que seamos todos, cuando hemos abierto el corazón a Cristo, hemos resucitado nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque estaba muerto. ¿Por qué estaba muerto? Porque el pecado me condenaba a la muerte. Y si seguimos y confiamos en Cristo, se va a producir, si el Señor nos lleva o si morimos, también algún día una resurrección de nuestro cuerpo, porque esta es la vida resurrecta que Cristo ofrece. Así tiene vida eterna. Y Jesús nos regala la vida eterna. No es un mérito que el hombre hace para lograrla, es un regalo. ¿Por qué es un regalo? Y la tiene que dar exactamente Cristo. ¿Por qué no en otro lugar? Porque la vida eterna es privativa y potestativa de Dios. No puede venir de otro lugar. A veces imaginamos la vida eterna como un tiempo infinitamente largo. Es lo que pensaba yo hasta que estuve estudiando esto. Y en realidad la vida eterna es vivir en el eterno presente. Es no tiempo la vida eterna. Es no tiempo, no una vida larga que no sabemos cómo termina, sino es el no tiempo. Es en el que vive el Señor. Por eso cuando en una discusión bastante ríspida en Juan 8, Jesús, con los siempre fariseos, Él les dijo, antes, porque tenían los fariseos y los judíos a Abraham como padre de la raza, y eso es verdad. Pero Jesús le dice, antes que Abraham fuese, no dijo yo era, porque el Señor vive en un eterno presente, y Jesús de allí estaba hablando como Dios. En algunas ocasiones hablaba como humano, y en esta ocasión habló como Dios, y dice, antes que Abraham fuese, yo soy. No es yo era, es el Dios, está presente en cualquier instante del tiempo, de la historia, porque Él no tiene tiempo. Bueno, la vida eterna, nosotros la tenemos en el momento que nos convertimos. ¿Por qué razón? Porque viene a nuestra vida el Señor y trae la vida del cielo. En este lugar donde terminó siendo un lugar, un estrago por el pecado, vuelve a la vida, esa vida interior en cada ser humano que se manifiesta cristiano por esta experiencia, y viene la vida de Dios en la experiencia del hombre, a través del único mediador entre Dios y los hombres. Por eso Jesús, cuando ya está por partir de este mundo, y previo a su sacrificio, tiene una de las oraciones
que está registrada en la Biblia en forma más extensa. Se llama la oración sacerdotal de Jesús. Se llama así porque ora por los que están allí y por nosotros. Es increíble, pero el Señor comienza su ministerio de intercesión por los suyos, no solamente en su ministerio terreno, sino allí en el momento previo a la cruz. Y el Señor tiene una expresión, hablando como Dios y como hombre, y le dice al Padre, versículo 13, en otras palabras está diciendo, no quiere un pueblo religioso, porque ya uno podía mirar el Antiguo Testamento y ver todas las obras religiosas de un pueblo que hizo lo que quiso y nunca agradó a Dios. Le está pidiendo al Padre que ese grupo de personas por el cual está orando y que se va a encadenar la sucesión de un mensaje de salvación que llegará a todas las épocas de la historia, le está pidiendo al Padre de tener un pueblo espiritual, Por eso dice Jesús en esa oración, verso 3, y esta es la vida eterna, le dice Jesús al Padre, que te conozca a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo, que era Él, a quien has enviado. Por eso la vida eterna es un regalo de Dios. Pero toda esta bendición tan grande de la vida eterna, solo se entiende a la sombra de la cruz. No hay salvación sin cruz. No hay operación de vida eterna para nadie sin cruz. Cristo hace posible la recepción de la vida eterna. ¿Cuándo? Cuando yo me convierto en cristiano. Yo muchos años pensé que la vida eterna pensaba cuando me moría. Pero bueno, había leído bien. Y espero que vos leas bien y saber que ya disfrutás de la vida eterna si sos de Cristo. Por eso decía Juan estaba preocupado en el primer siglo, el apóstol Juan, por eso escribe las cartas, primera Juan y las otras, para dar seguridad a aquellos que creían. Y entonces en el capítulo 5 de su primera carta, dice esto, y este es el testimonio, 2 puntos, que Dios nos ha dado, no dice Dios nos dará, Dios nos ha dado, porque escribe a cristianos que por ahí tenían confusiones, posiblemente alguno de ellos, de su seguridad de salvación. Entonces les dice, esta es la realidad, Dios nos ha dado ya vida eterna. Esa es la más grande posesión que el hombre puede tener. Esta semana leía, vieron que hay una carrera entre las personas más ricas del mundo. Sus egos tratan de chocar a ver quién logra más y después quién da más, ¿no? Pues son los filántropos más grandes del mundo. Y en estos días se produjo una variante en la pole position. Llegó a ser, es el primer rico del mundo, un fabricante de autos eléctricos, Tesla. Se llama Elon Musk. Yo creo que está bien pronunciado, porque es con U, pero es Musk. Tiene, en el lenguaje de los anglosajones, 200 billones con B larga, ¿no? En el lenguaje nuestro, más de 200 mil millones de dólares, cosa increíble. Pero yo quiero decirte, no importa los miles y los miles que pueda tener el más rico del mundo, vos y yo tenemos la riqueza más grande del mundo, que es la vida eterna en Cristo. Bendito sea Dios. No hay cosa mejor que esta, porque esto nos da trascendencia de eternidad. Claro, no estoy viviendo la eternidad, estoy viviendo el mundo del tiempo, de la limitación. Pero llegará el momento que viviremos esta experiencia. Ahora quiero decirte que la certeza de esta salvación, que es un regalo de Dios a la luz de la cruz, no depende de lo que uno hace, sino depende de lo que Dios ha hecho. Así que como no necesito esgrimir mérito para conseguirla, tampoco necesito esgrimir mérito para continuar cuando tengo esa vida en Cristo. Tengo que vivir dependiente de Él. Una de las cosas más difíciles de explicar para los que creen que este regalo puede perderse es explicar la carta de 1 Corintios. Y le explico por qué. Si usted ha leído la Biblia, o vos has leído la Biblia frecuentemente, si yo te pregunto si podés hacer un repaso mental de todo lo que vivían los cristianos corintios, los que no leyeron la Biblia se van a asustar. Porque era una iglesia donde había inmoralidad, había un muchacho que practicaba el incesto, había lujuria, pleito, juicio en los tribunales, había grupos divisivos, había gente que se emborrachaba y justamente la cena del Señor. Y uno dice, pero ¿qué faltaba más para declarar que esta iglesia no era iglesia? Pero cuando uno lee, se cae de espalda.
Porque en el capítulo primero, Pablo le dice a esta gente, al cual yo no le he mezquinado ninguna de esas antivirtudes, dice, a los santificados en Cristo, 1 Corintios 1:2. A los santificados en Cristo, llamados a ser santos. Uno dice, pero esta gente, ¿cuál es esta gente? No, es la misma que yo le dije que estaba con estas cosas, porque no había entendido el Evangelio. Por supuesto que si les llama así, habían tenido la experiencia de conversión, pero vivían muy inmaduramente, ¿no es cierto? Y después dice, verso 9 de 1 Corintios, fiel es Dios por el cual fuiste llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, nuestro Señor. Y le agrega después en el capítulo 3, nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, ¿cuál es Jesucristo? Por eso es la más grande posesión, por eso la P que mencionábamos. Séptimo, ya vamos terminando. Mi seguridad, ahora una séptima P, es petición u oración de Jesús. Mi seguridad eterna descansa en las oraciones o petición de Jesús. Lo que yo mencioné, Juan 17, es un lugar clásico donde se concentran muchos de estos pedidos del Señor. Él dice, verso 9, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste. Verso 15, no ruego que los quites del mundo, o sea, no es que nos lleve el Señor para no enfrentar más ninguna situación, no, que estemos aquí, como dice el Señor, y seamos guardados del mal, sino que los guardes del mal. Ahora yo quiero hacer una pregunta para no que me la respondas, sino para que la pienses. ¿Alguna vez el Señor Jesús ha orado una oración que no haya sido contestada por el Padre? No, ninguna oración jamás fue desoída y jamás respondida. ¿Por qué siempre las oraciones entonces de Jesús son contestadas? Porque Él siempre oró pidiendo primordialmente hacer la voluntad del Padre. Entonces Dios Padre, cuando Jesús oraba como humano, su parte humana, sujeta al Padre, siempre fue respondida. Entonces, yo quiero decirte que Jesús intercedió por nosotros en Juan 17, cuando Él dijo, no solamente pido por estos, sino por los que han de creer en mí por la palabra de esto. Estos serán los discípulos. Quiere decir que ya tenía tu corazón, tu mente, tu vida en mente el Señor. Y por eso esa oración no dejó de ser contestada. Un caso testigo de esto que hizo Jesús. ¿Se acuerdan cuando Pedro estaba ofreciendo el oro y el moro porque yo te voy a defender? Y bueno, estoy hablando en lenguaje coloquial. Voy a hacer todo lo posible para que nada te pase y yo soy el primero y todo eso. Y el Señor dijo, mirá, quédate tranquilo, sentate que se te va a pasar. Antes que el gallo cante 2 veces, tú me negarás 3 veces, cosa que pasó. Pero dijo algo muy importante Jesús, que yo creo que nos alienta a nosotros. Le dijo, Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Plural, porque era todos. Y ahora se dirige a Pedro. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte. O sea que Jesús intercedió por Pedro, aún sabiendo que su fe iba a estar en peligro, porque el Señor conoce todo. Uno dice, pero pastor, eso aconteció en los evangelios. Pero hay un versículo que está ya más allá de los evangelios y que dice que Dios se preocupa por mí y por vos intercediendo. ¿Dónde está eso? Hebreos 7:25 dice, por lo cual puede salvar perpetuamente, no dice por partes, a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre, escuche bien, viviendo siempre para interceder por ellos. Entonces no terminó ahí cuando se terminan los evangelios, la intercesión de Jesús por los suyos. No, de verdad que no. Y esta es la base, dice que viviendo siempre para interceder por ellos. Octava característica, octava P, y es la última. Mi seguridad descansa en el poder del Omnipotente. Gloria sea al Señor. Recién hablábamos que la oración es la manera de decir soy impotente, incapaz y sin poder. Bueno, impotente sin poder, perdón, la redundancia. Dice el apóstol Pedro en su primera carta, capítulo 1, versículo 3 al 5, después de decir que bendito es el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, y hablar de su misericordia, dice allí, en el verso 3, que somos guardados por el poder
de Dios mediante la fe. Y dice para alcanzar salvación, la salvación. Quiero decirte algo, ¿cómo se entiende eso? Porque nosotros somos salvados, que vamos a ser salvados también. Porque la salvación tiene 3 tiempos. Dios me salvó de la horrenda vida antes de Cristo, la pena del pecado. Me está salvando continuamente, si me sujeto a Él, del poder del pecado. Y me salvará, cosa que cita aquí Pedro, de la presencia del pecado. Por eso dice esto, que son salvados, van a ser salvados en el tiempo postrero, correctamente, ¿verdad? Por eso nadie nos arrebatará de la mano de su Padre. Volviendo al texto inicial de Juan 10, 28, cuando dice que no perecerán jamás. Lo vuelvo a repetir porque es muy importante. Eso quiere decir, no se destruirán a sí mismas. Y también dice, ni nadie las arrebatará de mi mano. Y luego dice, la mano de su Padre. Es la doble negación en griego. Nunca. No, nunca. Nunca va a ocurrir. Nunca va a ocurrir, porque Jesucristo se empeñó en su palabra. Y ahora dice Judas, aclaro para aquellos que hace poco leen la Biblia, no Judas el que traicionó al Señor, porque ese se suicidó. Era un hombre muy común, Judas, el medio hermano de Jesús, que escribió una carta chiquitita en el Nuevo Testamento de un solo capítulo. Y en su versículo 24 dice algo importante del poder de Dios. Dice, y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Acá está declarando que Dios es poderoso para cuidarnos. Dios no se distrae. No está haciendo otra cosa y está olvidando de vos, para que el enemigo pueda pegar un zarpazo y de alguna manera quitarte del lugar de privilegio. No, de ninguna manera. ¿Por qué? Juan 10. No, nunca. Nadie las arrebatará de mi mano. Si Satanás pudiera, lo haría. ¿Pero por qué no lo hace? Porque no puede. No puede. No puede, porque mi Dios es omnipotente. No hay ninguna cosa que se oponga a su voluntad. Ni nadie que vaya contra él le va a ir bien, porque Dios tiene poder. Y el último versículo que le cito, el apóstol Pablo está hablando en la iglesia que está en lo que sería Turquía hoy. Se llamaba Éfeso. Todavía existen las ruinas de Éfeso, hay un anfiteatro. Hermanos de nuestra iglesia visitaron eso en un viaje misionero. Y entonces dice Pablo, después de hablar de varios pecados, habla del enojo, habla de la mentira, habla del hurto. Y en el final, como conclusión, dice esta frase, en un verbo que no usamos en castellano, que es contristar, que quiere decir entristecer. Entonces, finalizando su prédica sobre el pecado que no hay que cometer, dice, no contristéis, no entristezcáis al Espíritu Santo, y dice algo muy importante en lo que sigue. Dice, con el cual fuisteis sellados para el día de la redención. Quiere decir que si un creyente verdadero, lo es, está sellado por el Señor. Y no hay ninguna duda, porque no dice Pablo, los he guardado y sellado para hasta el día del pecado. Ahí pongo mi límite, dice Dios. No dice eso. No dice tampoco, los voy a sellar hasta el momento en que descubra alguna apostasía y traición hacia mi causa. No dice eso. Y no dice tampoco que están sellados hasta el día de la incredulidad. No. Como dice mi nieto. No. Hasta el día de la redención. Es el rescate de los redimidos. Los que ya somos salvos esperamos el día bendito que el Señor nos lleve. Mientras tanto debemos trabajar ardientemente por este mundo, no estar allí en una tarea contemplativa diciendo, Señor, ven pronto porque no tengo nada que hacer. No. Hago lo mejor para este mundo pensando que el Señor viene a buscarme. Y con última cosa, quiero terminar con una ilustración muy cortita. Si una persona no cree en la seguridad eterna del creyente, cosa que he estado desarrollando, la pregunta es, ¿irá al cielo? Por supuesto que sí. ¿Cuál es lo único que será afectado? Su manera de vivir aquí, porque vivirá con mucho temor. Porque cometo este pecado y digo, el Señor se fue de mi vida. Eso me pasaba a mí al principio como cristiano. Y me llenaba de dudas y de temor y intentaba hacer de nuevo la oración para que Cristo viniera a mi vida. Y ya Cristo había venido a mi vida. Faltaba la seguridad de salvación que tendría que haberlo conocido la palabra mucho antes. Y viene la placa que sigue ahora, la última. Es una ilustración que parece que es cierta. Allí ese de la izquierda, que le costó mucho a Norberto hacerla, que me ayuda con las placas, es un hombre que iba en un lago helado en Alaska.
hace mucho tiempo. Entonces no conocía el lugar y entonces iba a gatas o en 4 patas porque si sentía el hielo que se resquebrajaba, tenía oportunidad de retroceder. Y el hombre estaba muy temeroso. Y bueno, y tenía miedo, pero tenía que ir por ahí porque agarraba kilómetros y kilómetros. De repente en su travesía media rara, escucha un estruendo de una carreta, aquella que está allá, ¿no? Con varios caballos y con mucha gente arriba. Iba por el mismo lago, pero era persona que conocían el lago. Entonces dice que al ir tan rápido, el lago no era tan grande, salió de un pasaje de la montaña y siguió en dirección opuesta y pasó y siguió. Y entonces el hombre, en lugar de estar a gata de 4 patas, se levantó. Y entonces siguió su caminar en una forma diferente del que le empezó. Así que esto responde a la pregunta de ¿qué pasa con los hermanos que tienen inseguridad de su relación con Dios y piensan que Dios puede quitarle la salvación, que es el regalo más hermoso que Dios nos puede dar? Llegará igual al otro lado del lago. Podrá ser temeroso, no irá con tanta seguridad como aquella carreta que estaba tirada por caballos, porque la travesía no será igual de divertida, ni será igual de poderosa, ni será de igual confianza. Por eso, hermanos, estamos transitando la vida como si fuera un lago helado y no se va a resquebrajar el hielo los que confiamos en el Señor. Entonces, sigamos la travesía como los que van en la carreta, tranquilos, disfrutando lo que nos queda de camino y no en forma timorata, pensando en cualquier momento esto se hunde, porque no se va a hundir, no se va a hundir. El camino es seguro, porque lo trazó Cristo y estamos bajo sus manos, en la mano de Cristo. Y como si fuera poco, la mano de Dios Padre sobre la de Cristo. ¿Habrá algo que pueda ir contra eso? Bendito sea el Señor. Nadie puede ir contra eso. Nadie nos arrebatará de la mano de nuestro Padre, porque Él es el Dios Todopoderoso, como dijimos recién, que guarda y protege a sus hijos. Que Dios nos bendiga y quiero decirte que te respaldes, que estés seguro si tenés a Cristo. Ahora, si no tenés a Cristo, ninguna de las cosas que dije cabe para vos. Tenés que acudir pronto a Cristo. Y debes hacerlo obedientemente, porque como dije al principio, en Hechos 17, Pablo, expresando la idea de Dios, dice que Dios manda a todo hombre, en todo lugar, que se arrepientan. No es un ruego de Dios la salvación, es una orden. Lo que a veces tenemos que rogar, porque sabemos lo que nos cuesta entender estas verdades y lo entendemos solamente por la iluminación del Espíritu, rogamos a las personas que consideren este hecho, que lo pongan en evidencia, que es la eternidad que viene, o la eternidad que cuando tenemos a Cristo comienza a disfrutarse. Que Dios nos bendiga y disfrutemos lo que somos de Cristo, y aquellos que todavía no lo son, acudan hoy a Cristo, porque tiene los brazos abiertos para salvar a cuanto quiera venir a Él, no importa cuán pecador se sienta. Nos ponemos de pie y agradecemos al Señor su generosa obra y su gracia por nosotros. Señor, gracias porque hemos repasado en tu palabra cuántos textos de seguridad bendita, Señor. No fueron palabras humanas que se le cayeron a alguno en un momento de insomnio, sino el Dios que nunca duerme. Nos ha dejado este legado para que en Él nos depositemos, que tengamos confianza, que tengamos paz, que disfrutemos este tiempo, aunque tengamos dolores, enfermedades, crisis económicas, porque dependemos y estamos en tus poderosas manos. Y de ahí no queremos salir porque no hay posibilidad de hacerlo, porque tú nos cuidas como verdadero Padre. Bendito sea, Señor, y bendice a aquellos que todavía no han entendido este mensaje de salvación, no han obedecido. Señor, tú sigues salvando, usa tu palabra para quebrantar corazones, aún hoy, Señor, en el nombre bendito del Señor Jesús. Amén. Dios les bendiga, mis hermanos.